Aprendemos a soportar las debilidades de otros cuando reconocemos nuestras propias debilidades. Cuando aceptamos nuestras debilidades, podemos aprender a soportar las debilidades de otros. Hay personas difíciles que nos rodean en nuestro diario vivir. Hay personas en el trabajo, en la universidad, aún en la familia y definitivamente también en la iglesia. A esas personas Dios nos ha encomendado y nos ha motivado y nos va a motivar esta tarde a amarlas. Así es, soportar es amar. Y hoy quiero darte la bienvenida y estamos casi terminando esta serie el uno al otro. Y el mensaje en esta tarde se titula Soportándonos el uno al otro. Cuando yo veía este video, me puse a pensar y meditar y dije, esto es algo que no puedo negar que me sucedería en mi vida. Así es que, algo así, los que me conocen de cerca podrán testificar. Dice, no, ese sí es Juan Pablo. Pero nos debemos soportarnos el uno al otro. Soportar significa llevar una carga o peso. He escuchado la palabra soportar en varias ocasiones. En la familia, a veces decimos, no soporto a mi suegra. En el hogar, en el trabajo, decimos a veces, no soporto a mi jefe. Pero lo que la palabra nos quiere decir en esta tarde, y resalta la palabra soportar en un contenido diferente y en una expresión diferente. Vamos a estar viendo en el libro de Efesios, y quiero lanzar esta plática porque creo que es importante entender el contexto en lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, y para mí me ayuda a entender un poquito mejor la escritura en esta tarde. Consideremos que Pablo está diciéndonos aquí en Efesios, y vamos a estar leyendo, que él está tratando de animar a la iglesia de enfocarse en las cosas que les trae unidad. La unidad no se da por sí sola, siempre tenemos que trabajarla. Pero Pablo escribió esta carta diciéndoles que se enfoquen en un Dios, en un espíritu, en una fe. Y me encanta porque lo relata y dice Efesios 4:2, dice de esta manera: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. La palabra que resalta aquí es paciencia. Les decía que hay personas difíciles de amar, difíciles de soportar. Mientras leía y estudiaba este mensaje, me recordé de algunas amistades que he tenido en mi vida. Tenía un amigo que siempre quería confrontar a las personas. Este amigo lo hacía para que estas personas respondieran con una actitud. Y en una ocasión me decía este amigo, mira, le voy a decir esto para que mires cómo reacciona y te vas a dar cuenta cómo es. Y yo no podía entender eso porque decía, como decimos, bro, te la bañas, ¿por qué haces eso? Dice, mira, fíjate cómo va a reaccionar. Y decía a las personas, yo tengo esto y el otro, y tú hiciste esto, y tú eres así, tú eres así. Y de repente la persona como que se sentía como que todos los matrollazos, y no reaccionaba. La razón que digo esto es porque muchas de las veces hay personas difíciles que no demuestran amor, y que tal vez, si somos sinceros, esos hasta ni se aman a sí mismos. Soportándonos el uno al otro con paciencia. Tal parece que esa palabra no la tenemos. Hoy en día no la tenemos. La paciencia, no somos pacientes. Tenemos una percepción, una perspectiva de cómo deben tratarnos las personas a nosotros. Y es importante considerar que el mismo trato que tú des
es lo que vas a recibir. Soportar en la Biblia es renunciar el hecho de tomar venganza por ti mismo, pero simplemente no tomar acciones hacia esa persona por emoción, porque muchas de las veces queremos responderle con nuestra actitud. Decimos, él merece que yo le diga, pero lo que quiere decirnos soportar es conllevar juntos. Y Pablo estaba exhortando a la iglesia en Éfeso que ellos tuvieran esa unidad en espíritu. Enfóquense en lo que les da fuerza, en lo que los une, en lo que es importante. Y muchas de las veces cuando entramos y perdemos la paciencia, a veces hasta nos airamos de esas personas, ¿cierto? Nos airamos. Les aplicamos la ley del hielo porque no hemos entendido todavía que it's okay que pensemos diferente. Y no debemos de tener una perspectiva o pensar que ellos deben de tratarnos con privilegios o porque somos especiales. Pablo quería que la iglesia en Éfeso caminaría con dignidad. Y los exhorta en Colosenses 13:12 y les dice: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y sobre todo de paciencia, soportándonos el uno al otro con paciencia. A veces a nuestros hijos no entienden la primera vez. A veces hasta decimos, está tremendo el niño. A veces en el matrimonio decimos, está tremenda la suegra, pero tengo que soportarla. Y dale con la suegra. Pero lo que Dios está diciéndonos aquí es que debemos tener paciencia. Paciencia. Pacientes con las debilidades de los demás. Pacientes con las debilidades de los demás. Los padres a menudo ponemos reglas. Tenemos una expectativa para con nuestros hijos. Les pedimos cosas que hagan que como padres jamás nosotros haríamos. Porque reglas sin relación equivale a rebelión. Y tengo que admitir que a veces damos esa disciplina o estamos tratando de aconsejar a nuestros hijos, pero no cumplimos nosotros mismos con los reglamentos y preceptos que tenemos para con ellos. Y la razón que digo esto es porque no vamos a atacar a aquellos débiles, sino vamos a estar viéndonos, queremos vernos en el espejo de ver Juan Pablo, cómo es que trato a los demás y qué es la perspectiva, qué es lo que Jesús está tratando de ver en mí, cómo es que Él quiere que yo atienda a esas personas que son difíciles de soportar. Primera de Timoteo 1:15-17 nos dice: fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No obstante, por esta razón recibí misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único Dios, sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo lo que estaba diciendo, él se pone a sí mismo en esta escritura y se dice: de los cuales yo soy el peor.
de los pecadores. Y él había experimentado el amor, la aceptación, la paciencia de Dios para su vida. Porque muchos sabemos lo que hacía Pablo. Antes perseguía a los cristianos. Él entendía ese amor de Dios hacia él, que Dios era paciente para con él. Y lo escribió en esta carta a los colosenses. Sería algo trágico y miserable guardar rencor hacia otra persona. Y Dios nos ha hecho diferentes. Y Dios espera de nosotros que podamos soportarnos, llevar, renunciar esa venganza, renunciar ese derecho, considerando lo que Jesucristo hizo por nosotros. Si tú amas a Jesús, tú puedes soportar. Cuando decimos soportar es como que aguantar. No. Bajo el amor, bajo la paciencia. Y el perdonar siempre debe ser una acción continua en cada creyente. Siempre he dicho que lo grande de una persona se mide no por su posición, sino por la capacidad que tiene de amar y perdonar. Jesús dijo esta historia y lo relató de esta manera. Cuando hablamos sobre el perdón, me encanta esta historia. Vayamos. Mateo 18, 21, 35 nos dice: entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y relata la parábola del siervo malvado y dice esto: por este reino de los cielos es semejante a un hombre que era rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía mucho dinero. Puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderlo a él junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y le dijo que se le pagara. Entonces este siervo cayó y postró delante de él diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido en compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía poco dinero, y haciéndose de él, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también y yo tuvimos misericordia de ti? Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Esta es palabra de Jesús explicándole a Pedro. Me imagino que a lo mejor Pedro estaba en un aprieto, en una discusión, en un roce con un hermano, con un amigo, que no sabía cómo enfrentarlo. Oye, Señor, ¿y cuántas veces lo debo perdonar? Y Jesús relata esta historia. Más tarde tú y yo sabemos que Pedro negó a Jesús 3 veces. Él iba a necesitar de esa misericordia y de ese amor, ¿cierto? Muchas de las veces a nosotros se nos ha perdonado, se nos ha aceptado. Y esto no es
Otra vez reitero, no es para acusar a aquellos que son difíciles, sino para ver nuestras acciones. Dios siempre está probando el corazón de sus hijos. Dios siempre está probando tu corazón en cada situación, en tus relaciones, en tu matrimonio. A mi esposa le fastidiaba, no podía soportar que yo dejara mis calcetines sucios así juntos, bonitos y hermosos en el ropero, donde se pone la ropa sucia, y me decía, por favor, quítalos, porque cuando los pongo en la lavadora es más fácil, no tengo que estar desenredándotelos. Pero yo no sabía que mi mamá, yo crecí así, diciéndome, pongan los calcetines cuando se los quiten ya sucios, porque los voy a echar a la lavadora. Ella no sabe que yo, que sí, con 4 hermanos, cuando me iba a la escuela, a clases, me iba con un calcetín rojo y otro verde, porque para encontrarlos, La razón que doy esta ilustración es porque quizás ella tiene una perspectiva o quiere que yo entienda lo que ella está tratando de decirme, pero no es así. Ella fue paciente y soporta, y ahora ya no lo hago, o cuando lo hago le digo, perdóname mi amor, gracias por soportarme. ¿Qué tiene que ver los calcetines, verdad? Doy esta ilustración porque hay cosas en la vida, hay situaciones, hay relaciones que tenemos con el prójimo, entre familia, y a veces no entendemos, tenemos como que es que no piensa como yo, y porque no piensa como yo, no puede ser de mi clase. Jesús está tratando de decirnos que tú, como lo que has recibido de gracia, dalo tú también. Si has recibido el perdón de Dios en tu vida, da ese perdón. Si has recibido aceptación en tu vida, da de esa aceptación, porque Jesús no hace acepción de personas. Él te ama, Él te cuida y te protege. Él te ve a veces como un bebé que todavía no entiende, que todavía está creciendo. Estamos en las manos de un alfarero, que muchas de las veces Dios va a destruir nuestro pensamiento, y es donde Dios nos quiere llevar a un amor que sobrepasa más que nuestra perspectiva, expectativas. Un amor como el que hubo en Jesús. Y me encanta porque Pedro recibe esa respuesta, y la pregunta a considerar es: ¿has perdonado? ¿O has creado una raíz de amargura y te has aislado y has aplicado la ley del hielo? Y en tu corazón has sido lastimado. Las personas lastimadas lastiman a las demás personas. Y Dios nos dio un espíritu, una fe. Y aprendemos, mientras más conocemos a Jesús, no a conocer al otro, a conocernos a nosotros mismos. La verdad es que a veces asumimos lo peor en otros. ¿Me permiten ser bien transparentes? Porque al meditar en esta palabra yo pensaba en aquellas personas difíciles que Dios me ha puesto en mi corazón, que en ese momento de dificultad yo tenía que escucharlos y aceptar todo lo negativo, todo lo que sentían a través de mí, y pudiese ser egoísta y no tener que escucharlos, pero debo escuchar. Un viejo y sabio predicador dijo: si puedes orar por tus enemigos, puedes hacer todo lo demás. No quiero que entiendan que estoy tratando de forzar algo. Estoy tratando de compartir con ustedes el modelo de Jesús hacia nosotros en cuanto a nuestras relaciones y en cuanto a nuestro soportar. Es una virtud que Dios ha dado a su iglesia.
Todos estamos en proceso. Puedes decirle a tu vecino ahí, todos estamos en proceso. Díselo. Una de las mayores faltas del primer siervo fue que usó la deuda como una arma para hacerse más poderoso. Yo soy tu Señor, yo soy tu juez, yo soy tu jurado. Qué difícil que a veces así somos. Se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida en los líos que antes teníamos antes de Cristo. Jesús nunca dijo que perdonar sería fácil. Cuando nos ordena amar a vuestros enemigos, la palabra griega amar significa afecto, no significa afecto, sino significa entendimiento moral. Dicho de una forma simple sería, perdonar a alguien no tiene nada que ver con nuestras emociones, sino más bien tratar de tomar una decisión moral para quitar el odio de nuestros corazones. ¿Tienes rencor contra tu prójimo o contra otra persona? ¿Cómo está tu corazón? Amarás a Dios con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso les decía que esas personas ni se aman a sí mismas, porque no han recibido el perdón de Dios. Y el mensaje de esta tarde es un llamado a nuestra conciencia, a nuestro corazón, y a tomar acción de lo que debemos hacer. Porque su palabra nos habla y Dios, y me encanta la palabra de Dios, porque cuando yo leía esto decía, empecé a meditar en mis relaciones a esas personas difíciles. ¿Cómo es que yo, si he sido misericordioso, si he sido bondadoso, si he sido considerado hacia las demás personas? El tercer punto en esta tarde es soportándonos el uno al otro en amor. En amor. ¿A quiénes debemos soportar? ¿A los que no son amables? Sí. ¿A los débiles? También. ¿A los que son difíciles de soportar? Definitivamente. Romanos 15:1 nos dice: así que los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Soportar es amar. Amar como Jesús te amó. Jesús demostró paciencia con nosotros. Él soportó tu pecado, soportó todo el pecado de este mundo, lo llevó en la cruz. No reclamó, no exigió. Ese amor Él lo llevó porque nos ama tanto y se preocupa profundamente por nosotros. Si hay alguien que nos tiene paciencia, es Jesús. Cuando cada uno ama a los demás como Cristo nos amó a nosotros, se solucionan muchos problemas. Esta palabra de soportar se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias a Dios por nuestras esposas y nuestros esposos. Gracias a Dios por personas de autoridad que Dios nos ha dado. Gracias a Dios por la misericordia que nos da, por su amor intachable, por su paciencia.
En medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, ahí está Dios demostrándonos misericordia. Pacientes, esperaré, Señor, en tu promesa y no te soltaré hasta que tú me bendigas. El amor de Dios inunda todo. Y no hay nada que tú puedas hacer aquí en la tierra. Y si has fallado o si has lastimado a alguien con tu carácter, con tu pensamiento, con tus palabras, el pedir perdón es una fortaleza y una virtud que Dios nos ha dado. No sé cuántas veces le he dicho a mi esposa que me perdone. A veces el pedir perdón no lo pedimos porque pensamos que es una debilidad. Pensamos que es una característica que nos hace más débiles. Pero Jesús nos enseña todo lo opuesto. Perdonar para ser perdonados. El soportar es el andar nuestro. Nos decía: os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamado. Este andar describe en el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Efesios 4, 32 nos dice, 31 al 32 nos dice: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos, misericordiosos los unos con otros. Perdónense unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes. Una vez más resaltamos aquí la palabra en Éfeso. Pablo diciéndole a la iglesia: enfóquense en lo que los une. Y más que ningún otro tiempo, iglesia, debemos permanecer unidos, porque la venida del Señor se acerca y Él vendrá como ladrón en la noche. Y cada acción, cada palabra que hemos dicho, vamos a tomar cuentas por ello. Que te conozcan por tu capacidad de amar y perdonar. Que el mundo te conozca porque tú amas a Dios, no porque eres perfecto, sino porque en tu debilidad corres hacia Él. Y en esa misma debilidad aceptas a las demás personas, soportas su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, con diferentes partes, algunos débiles, algunos fuertes, algunos ya chuequeamos, pero estamos ahí para cumplir los propósitos de Dios. El pensar y ser diferentes no es malo, pero debemos buscar, practicar, ejercer la unidad en Cristo Jesús para poder llevar a cabo su plan perfecto para la iglesia y para ti. Cierra tus ojos. El plan que tienes para nosotros, Señor, es conocerte más. Y te pedimos, Padre, que tú trabajes en nuestra mente, en nuestro corazón y en esas áreas que no hemos podido trabajar bajo nuestra propia fuerza, Padre. Queremos el mismo sentir que hubo en ti, Jesús.
Y en esto conocerán que sois mis discípulos, dice tu palabra, Señor, en el amor. Queremos soportarnos en amor, entender, Señor, tu palabra. Y yo te pido, Señor, que en este momento empieces tú a hablar a nuestra conciencia, a nuestro corazón, Señor, a la acción de atender este asunto importante, Señor, del perdonarnos. Con paciencia, soportándonos en espíritu y soportándonos en tu amor. Somos tu iglesia, Padre, imperfecta. Te pido perdón por mis ofensas. Te pido perdón si he fallado o he dicho algo que ha herido a una persona que esté aquí, Padre. Perdóname, Señor. Haz tu obra en mí, cambia mi pensamiento y mi perspectiva y lo que yo quiero que hagan los demás, pero yo quiero controlar lo que yo puedo hacer, Padre. Y lo que quiero hacer es amar más, perdonar más, caminar más en tu verdad. Habla al corazón esta tarde, habla ahí donde estás. Te voy a dar este tiempo para que empieces a pensar en esa persona que tú debes perdonar o pedir perdón. Dios te va a dar una persona en este momento. Esta invitación es para alguien que quizás Jesús ha hablado a través de este mensaje a tu vida. Quizás te sientes que no estás caminando como debes caminar. Quizás te han herido y no has sabido perdonar. Pero hoy quieres que Dios sane tu corazón y no quieres cargar con este peso de amargura. Quiero que ahí donde estás sentado con tus ojos cerrados, invitarte a que dejes a Jesús entrar a tu corazón y que sane. Dile al Señor, sana. Señor, sana el corazón herido, Padre. Así como tú nos sanaste y nos amaste y no consideraste nada de nuestras faltas, nuestro pecado, yo te pido que tú sanes el corazón, Señor. Por último termino, y no pudiésemos hablar de la palabra de Dios, de hablar sobre lo que el plan perfecto de Dios para nuestra vida, hablar de lo que Dios quiso decirnos hoy esta tarde, sin dar la oportunidad de aquella persona. Si estás aquí y jamás has recibido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, yo quiero invitarte a que lo hagas hoy. La palabra de Dios nos dice que Jesús va a venir y Él vendrá como ladrón en la noche. Nadie, ni los ángeles, saben la hora cuando Él vendrá, pero esta promesa es que Jesús vendrá y lo que Él promete, Él lo cumple. No salgas de este lugar sin haber entregado tu vida a Jesús. Yo quiero orar contigo esta oración de fe y quiero orar ahí donde estás. Con solo levantar la mano queremos orar por ti. Hay aquí una persona hoy esta noche que quiera recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Puede levantar su mano. Si no hay nadie, continuemos buscando de Dios, continuemos abrazando su palabra, continuemos descubriendo los misterios que Él tiene para nosotros. Cada uno está en proceso. Voy a pedir que te pongas de pie y yo te voy a pedir que abraces ahí a los que tienes cerca de ti.
Si es tu pareja, si es tu matrimonio, si es tu hija, abrázalos. Y si hay que pedir perdón, pidan perdón. Pídanse perdón. Celebramos lo que Dios va a hacer y lo que Dios ya está haciendo. Dios está preparando una iglesia conforme a su corazón, y yo estoy contento de que hayas decidido estar aquí con nosotros en esta tarde, mientras el grupo de alabanza nos despide en este espíritu de celebración de lo que Dios está haciendo. Yo te pido que le des toda la honra y gloria a Dios ahí donde estás. Dale toda tu emoción, tu corazón. Dale las gracias por su palabra y adórale con gran pasión.